Muy buenas noches, nos encontramos en nuestra sesión número 35, Sabiduría en las Escrituras, parte 14. Un saludo a todos aquellos quienes se encuentran en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y también en todo lugar donde se comparte este video. Saludos al pastor José Ulloa y su esposa Edith Dárrago, de igual manera también al pastor Pedro Pablo Martínez, al ministro Marco Antonio Flores y su esposa Loida. Y un saludo especial también a una prima, Patricia Cárdenas. Bendiciones. Bien, estamos en el capítulo 37 y estamos viendo la vida de José. José tenía un sentido de justicia y eso lo habíamos visto en la sesión anterior, que él había aprendido, ¿no?, de su padre, Jacob, y también acerca de toda la historia que había tenido desde Abraham y los demás descendientes. ¿Por qué? Porque tenía, ¿no?, toda una enseñanza. Si no, él no tendría ese sentido de justicia, ¿no? Él había visto de cómo él era el comportamiento de sus padres. Y es así que Adonai llega pues a revelarles sueños. Entonces, número uno, tenemos que aprender de que un líder así como José, lo mejor de sí mismo era tener un sentido de justicia. Y es lo que Yeshua HaMashiach también citaba. Busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Y eso es lo que aquí se estaba practicando. José tenía ese sentido de justicia, y cuando él busca ese sentido de justicia, ¿no?, viene a tener persecuciones. Sus hermanos no les gustaba esto, ¿no? Ellos querían seguir teniendo mala fama y lo querían pues matar, y es Rubén quien llega a decir que no los maten, ¿no? En el verso 21 dice, no lo matemos. Eso es lo que dice Rubén. En el verso 22 dice, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Él tenía un sentido también de justicia, algo estaba hablando en su corazón. ¿Por qué? Porque Adonai protege. ¿A quién protege? A aquellos que lo honramos en este sentido. Entonces, ¿va a haber persecuciones? Sí, pero Adonai te va a proteger. Y José estaba iniciando este tipo de relación con Adonai, y Adonai pues lo honró y comenzó a darle interpretación de sueños, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y si queremos ser líderes reales, lo mejor de nosotros mismos, tenemos que entonces, número uno, entender lo que es el aspecto de justicia de Adonai. ¿Y dónde lo encontramos? En sus mandamientos, en sus leyes. Ahí se nos muestra el carácter de Adonai, qué es lo que a él le agrada y qué es lo que a él no le agrada. Y esto es lo que dice también Yeshua HaMashiach. Busca el reino de Dios y su justicia. O sea, no solamente el reino, sino también su justicia. O sea, lo que es correcto, ¿no?, y evitar pues lo que es incorrecto. Y esta parte es muy importante para todo líder de sí mismo, ¿no? Bien, vamos a apartarnos brevemente de la vida de José. Vamos a pasar al capítulo 38 de Génesis. Y aquí en Génesis vamos a ver la historia de Judá. Judá dice que se parte de sus hermanos, ¿no?, y se une a una mujer que es cananea, algo que estaba prohibido. Sin embargo, cuenta acá la historia, ¿no?, que esta mujer le da 3 hijos. El primer hijo es el otro hijo es Onán y el otro hijo es Sela. Significa, si queremos buscarle un poco significado de algunos términos, significa como vigilante, ¿no?, alguien que observa. ¿Por qué? Porque todos ellos eran comerciantes, están en Canaán, y Canaán era la tierra del comercio. En el verso 4 tiene el nombre Onán.
Y Onán tiene como significado fuerte, ¿no? Entonces, era, de acuerdo a este contexto, el primer nombre fue vigilante, el segundo fuerte, que tiene que ver, que se relacionan mucho con el comercio. El tercer hijo es Sela, el verso 5. Y Sela tiene otro significado, ¿no? Vamos a ver el verso 5. De acuerdo al diccionario Strong, significa petición. Entonces tenemos el primer nombre, vigila, fuerte, ¿no? Y que está realizando qué cosa, una petición, ¿no? Hay todo un mensaje, digamos, si que queremos realizar este análisis a los nombres. Y aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque esa historia nos va a llevar a cierta sabiduría de lo que a Adonai le agrada y lo que a Adonai le desagrada. A ver, veamos. Eh, Dice en el verso 6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Tamar significa palmera, ¿no? Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¿Por qué? Recordemos que Judá es uno de los hijos de ¿quién? De Jacob. ¿Y qué pasaba? ¿Tenía buena fama o tenía mala fama? ¿Buscaba los principios que igual que José? ¿O simplemente se dejaba llevar por los impulsos igual que todos los demás? Recordemos que solamente Benjamín, ¿no? O perdón, Rubén era el único que lo defendió, ¿no? Para que no muriese de mano de sus hermanos, José, pero todos los demás lo querían matar. Eso que nos habla de Judá, ¿no? Entonces nos está hablando que no tenía buena actitud, no buscaba la justicia, se une a una mujer cananea y era evidente que los hijos, ¿no? También habían visto este tipo de carácter de parte del padre. Y ese carácter del padre, al unirse también con esta mujer cananea que era comerciante, buscaba qué cosa, la fortaleza, de acuerdo a cómo va poniendo los nombres, ¿no? A los hijos. Y también observa pues que eh, simplemente está abocado a qué? A hacer pedidos, petición, a pedir favores, ¿no? Es fuerte, pero le gusta pedir favores, de acuerdo a los nombres de los hijos, ¿no? Entonces, sé vigilante, fuerte, pide, ¿no? Ese es un mensaje oculto que se encuentra en estas escrituras. Pero estos hijos que vieron en su padre no una buena fama, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Dice que Adonai le quitó la vida. ¿Y qué ocurre cuando le quita la vida? Entonces Judá dijo a Onán, a su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y algo aquí interesante, él estaba buscando su propio provecho. Decía, ¿para qué le voy a dar descendencia a mi hermano? Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál ha sido la formación de Onán? ¿En quién vio este tipo de formación? Si bien es cierto, había cierta sabiduría en que Judá le diga a su hijo, llégate a la mujer de tu hermano y que haya descendencia de parte
de tu hermano, él no deseaba esto. Pero es que él mismo vio también en la vida de Judá lo mismo. ¿Por qué? Porque veía que él también había aborrecido a su hermano. Ahí he visto el ejemplo. Y aquí es muy importante. Si vamos a buscar sabiduría, tenemos que ver buenos ejemplos, no malos ejemplos. ¿Y qué ejemplo damos también a las ovejas o a los hijos? ¿Qué tipo de ejemplo le damos de nuestra vida? Ellos, más que nuestras palabras, van a ver nuestro estilo de vida, nuestro ritmo de vida. Y eso es algo que a Adonai no le agradó, le quitó la vida, ¿no? No solamente a Er, sino también a Onán. Y dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, ¿no? Mujer de Judá. Y después Judá se consoló y subía pues a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, y él y su amigo Ira Adulamita, ¿no? Eh, pero antes de ello había pues una promesa que le hacen a Tamar, ¿no? Y dice en el verso 11, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. De ahí dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Ira, el Adulamita. Acá hay algo interesante, porque quien estaba esperando que cumpliese su palabra era Tamar. Tamar decía, Judá, he quedado en el desamparo, cumple tu palabra, ¿no? Ella estaba en esa espera y parece que Judá pues se olvida, ¿no? Sin embargo, Judá tenía, dice ahí, cierto temor, ¿no? ¿Y por qué tenía temor? Porque no estaba bien en sus convicciones que le había enseñado bien a su hijo. Eso es lo que pasaba, porque él estaba diciendo, seguramente también él va a morir. Y eso está registrado. ¿Y qué ocurre con Judá? En el verso 15, a ver, verso 14, dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Aquí el término ramera es adúltera. En este pasaje, el término en sí es adúltera, ¿no? Más adelante este término va a ser variado y se le va a designar como si fuese una eh, de las servidoras, ¿no? De un templo pagano, ¿no? Se estilaban en esos tiempos que se le diese culto, ¿no? a la diosa de la fertilidad. Entonces practicaban lo que era la prostitución. A ellos se les llamaban prostitutas, ¿no? Y supuestamente él dice, pues, ¿y dónde está la prostituta? No, más adelante lo dice así de esa manera, pero al inicio le llama pues una adúltera. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, dice, o por adúltera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Aquí hay algo interesante porque ella lo que está haciendo es actuar en qué? En justicia. ¿Se le puede condenar?
Y es ahí donde nosotros también tenemos que adquirir sabiduría. Ella estaba esperando que Judá cumpla con su palabra. Ella utiliza una argucia, por decirlo así, ¿no? Se hace pasar por una adúltera o una prostituta, ¿no? Y llega a tener descendencia. ¿Por qué? Porque a ella se le había prometido. Entonces, ese argucia sirvió para ella ser compensada, por decirlo así, de lo que ella buscaba como justicia, ¿no? Y es por eso que ella no va a ser, pues, condenada, porque al final lo que dice Judá, dice, ella fue más justa que yo. Algo interesante, dice, ¿no? Y él dice, ¿no? En el verso 23, y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. La mandó a buscar. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, verso 24, fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tú no eras fornicado y ciertamente está encinta. Ahí el término fornicación no existe. El término es adulterado. ¿Ya? Entonces el término fornicación no existe en las escrituras. Aquí en el verso 24 del capítulo 38. Vamos a ver qué término es ahí. Verso. Vamos a ver ahí. Verso 24. Vamos a ver, verso 24. Listo. Dice ahí, a causa de sus fornicaciones, ¿no? El término ahí, para el término fornicación, es adulterio. ¿Ya? Entonces, de las prácticas de adulterio. No existe el término fornicación ahí. Entonces, cuando leamos con cierta propiedad, como les había advertido, nos va a servir para ver más adelante cuáles son los castigos, ¿no? Entonces no hay castigo por el término fornicación porque no existe. Ese es un pensamiento de la lengua griega. Y Judá ya está dispuesta pues a que sea apedreada, ¿no? Dice, y Judá dijo en el verso 23, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Ahí nos quedamos. Verso 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tú no eras afornicado. Verso 25. Pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, ¿no? El verso 26 dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo. ¿Por qué ella, digamos, es más justa? Porque ella estaba actuando en una promesa que Judá le había hecho y él no había cumplido. Él no tenía, digamos, ese sentido de justicia, de cumplir por lo menos lo que él había prometido. Y esto es interesante porque nosotros tenemos que aprender qué no hacer. No solamente es qué hacer, sino también qué no hacer, ¿no? Y vamos a quedarnos en este capítulo porque vamos a ver más adelante más actitudes de las cuales nosotros tenemos que tener eh, cierta precaución, cierta advertencia, donde nosotros no tenemos que cruzar límites. Si que has empeñado tu palabra, cúmplelo. Ten un sentido de justicia. Y si no, ve, arréglate, como dice Yeshua HaMashiach, antes que vengan las consecuencias, ¿no? Él dice, Yeshua HaMashiach dice, si tú puedes cumplir, cúmplelo, pero si tú no puedes, dice, y están en guerra contigo, ¿no? Anda, pide condiciones de paz, anda, arregla la situación. No dice que te enterques, ¿no?
Ahí es muy importante. No puedes tentar a Adonai diciendo tú me tienes que librar porque así yo me meto en cualquier problema. No, siempre hay consecuencias. Y no es sabio tentar tampoco a Adonai. Bueno, espero que hasta aquí estas reflexiones nos ayuden a ser mejores. Shalom.